ofrenda para el sacerdote, que era ofrenda para el altar, algo que estaba prohibido. Entonces estos hijos hacían lo que querían. ¿Ok? Entonces dice aquí la palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El versículo 17 nos dice, en adelante, porque no te voy a leer todo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, que es lo que yo te estoy comentando. O sea, las ofrendas que eran exclusivas para el sacerdote, ellos se brindaban de ahí. Ellos comían y se emborrachaban, y sin dudas de que tenían orgías. Sí, tenían orgías. Dice el versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Si ahorita tú te comparas con alguno de los hijos de Elí, no dices, no, estos sí son pecadores, o sea, yo no le llego ni a los talones de estos cuates, ¿no? O sea, tú dices, no, esos sí estaban perdidos. Pero fíjate, a lo que quiero llegar no es comparar tu vida con la de ellos, sino el sentido de la honra al Padre, porque este es el tema, de cómo los hijos deben honrar a los padres. Aquí el asunto es que ellos no estaban honrando ni al sacerdote, que era su padre, y no estaban honrando ni siquiera a Dios. ¿Te acuerdas de la balanza que te dije? Si no honras a uno, pues ¿cómo vas a honrar al otro? Entonces, para ellos deshonrar a Dios y a su padre, para ellos era lo mismo, y no lo tomaban en cuenta. Entonces, Elí habla con sus hijos, diciéndole, yo oigo, en el versículo 23, la segunda parte, yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Y él estaba consciente de que sus hijos estaban pecando, les hacía ver que no era algo grato delante de Dios, pero ellos no entendían al sacerdote, no le querían comprender. Entonces, aquí vemos estos dos puntos bien específicos: cómo no honraban ni a Dios ni al sacerdote, habiendo tenido ellos una reprimenda por parte de su padre, decir, no es correcto, no es justo que ustedes hagan esto, y por si fuera poco, se están llevando a pecar al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, hace ratito yo te decía una frase: con Dios no se juega. El versículo 22 los está reprendiendo, los reprende de su pecado, ¿verdad? También el versículo 25 dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Era una frase de decir, mira, a lo mejor me puedes faltar el respeto a mí, pero que le faltes el respeto a Dios, metiendo tu mano en las ofrendas y haciendo mal uso de ello, comiendo y emborrachándote, dice, ¿quién te perdonará? ¿Quién te perdonará? Por eso, iglesia, es bien importante temerle a Dios y temerle a nuestros padres, y que a medida de que nosotros vayamos caminando podamos entender el orden de lo que significa honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestros padres. Amén. El versículo 29, vamos aquí adelantito: fue necesario que llegara un hombre de afuera, un hombre de Dios, y reprende al sacerdote y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Es una reprensión que le da este hombre de parte de Dios. Le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Es una palabra directa de Dios. ¿Se acuerdan del versículo 4 que les dije que no leyeran?
en Efesios 6, cuando habla a los padres y les dice, hijo, no exasperéis también. O sea, también que busquemos que nuestros hijos nos honren, pero también no lo hagas enojar al chamaco. Pues si tiene su genio. Dicen que el genio figura hasta la sepultura. Entonces, no le busques para hacer enojar al hijo. Bueno, pues el sacerdote abusó de eso. Ay, bueno, mis querubines, mis chiquitos, mis boconcitos, pobrecitos. ¿Cómo les voy a decir yo que no hagan eso? Entonces viene este hombre de parte de Dios y le dice, vuelvo a repetir el versículo 29, ¿por qué has hollado mis sacrificios? ¿Sabes sobre quién recaía toda la responsabilidad de los hijos? ¿Sobre quién? Sobre el papá. Aquí la reprensión es para el padre, no es para los hijos. Le está hablando al sacerdote Elí y le dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y a partir de ese momento se cae ese sacerdocio de la familia de Elí. Según la escritura, yo puedo ver que a partir de ahí, ese sacerdocio que venía de la familia de Elí fue cortado, porque Elí no aprendió a honrar a Dios. Papá, yo te puedo decir algo en esta tarde, si nosotros no nos armamos de estrategias. Yo no sé si tú quieras seguir la corriente del mundo, decir, no impongas disciplina a tu hijo, porque Efesios 6:1 dice que honremos a nuestros padres para que te vaya bien. Hay otro texto, uno de los textos que leímos, me parece que es el 6:20 de Proverbios, que dice, habla de disciplina y vara y disciplina. Ahora, no pienses que para corregir a tu hijo siempre es vara. O sea, es vara y corrección. El hijo debe de entender por qué le corregimos. No vayas a por un polín de esos de 2.20 por 4 para que lo agarres de vara, no. Mira, agárrate una varita de ganitas de membrillo, que también zumban en el aire. Voy a platicar. ¿Cuántos conocen a Loa, mi hija? Por ahí está escondida. Yo te puedo decir que era la niña más obediente que jamás haya visto en el mundo. Espérense tantito. Loami, esto. Loami, aquello. Tu mamá. Pero de repente entró una etapa donde el día que le puse una varita en sus manitas, el día que le puse una varita, no papi, jamás me volvió a hacer un berrinche como que los que me estaba haciendo. Hoy de grande me los hace, pero en aquel entonces los dejó de hacer. El día que se me fue que era una varita. Y el sollozo que le agarró que su papá le pegara, bueno, la corrigiera. Pero con una, bueno, mandé. Dice que era la que la zumbaba más. Sí, pero, o sea, con esa varita son mágicas. Yo te puedo decir, es como algo que viene del cielo y se convierte en cada madrina, en qué cometa, ¿qué haces con la varita? ¿Se acuerdan de cometa? Sí. Los grandes, de edad para arriba. ¿Sí? Takechi, Koji. La varita era la mágica, ¿sí o no? Le hacían se arreglaban muebles, se limpiaba la cocina. Con la varita se limpia la cocina también, se barre. Hay que aplicarla. Pero tenemos que saber aplicarla. Por eso es vara más disciplina o vara más corrección.
Si tú das vara, olvídate, vas a crear tus hijos los más resentidos. Y llegará el momento, chavo, yo te voy a decir, ten esperanza, ten fe, en que la vara se ausente y solamente venga la corrección. Quiere decir que entonces tú vas a entender. La vara es necesaria cuando el hijo no quiere entender. Cuando el hijo no quiere entender. Y hay un proverbio que tengo escrito por aquí. Ese es el ya lo perdí. Pero te leo aquí está. La vara y la reprensión dan seguridad, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Oh, palabras de sabiduría. ¿Puedes decirlo conmigo? Papá, ¿quién es más sabio, tú o Dios? Yo veo una escritura que nos ordena, nos pide que en su tiempo oportuno nuestros hijos puedan recibir corrección. Es necesario. A lo mejor ya tú te pasaste de la etapa de la vara. Ya no voy a agarrar con lo a mí la vara, ¿verdad? Por ejemplo, muchos años. Y que yo agarre la vara, entonces yo me armo de estrategias, de disciplinas con mis hijos, y ahora no hay esto. Yo intercambio ahora, hago un pacto con ellos, no me cumples esto y yo no te doy aquello. Entonces llegamos a hacer ahora convenios, porque ya no están en la etapa de la vara, que quizás para otro padre diría, no, pues yo te hago los humos y me falta el respeto. Entonces, de verdad que es muy importante. Yo vuelvo a leer y es Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Eso es una realidad. ¿Ok? Bueno, continúo con lo que estamos viendo acerca de estos personajes, de los hijos de Elí, que se llaman Ofni. No, de Ofni no es a pensar que estoy hablando de un extraterrestre, es con F, Ofni y Fines. Entonces, ahí están estos dos hombres que dice la escritura que principalmente reprende al padre aquí y le dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice que te quitará, ¿verdad?, del sacerdocio, te quitará de aquel privilegio, de aquella honra. ¿Ok? Más adelante en el capítulo 3 viene una parte en la que muchos conocemos esa historia, que había sido llevado Samuel desde muy pequeño delante del sacerdote Elí. Era un niño y él crecía. Dice la palabra que año con año iba su mamá a llevarle ropa, le llevaba algo. Pues el niño, el chamaco, ya le quedaban los pantalones de Chavo del 8, ¿no? Entonces, año con año iba su mamá, le llevaba ropa, le bendecía, le llevaba algo, y el niño comenzó a criarse en la casa del sacerdote, a tal grado de que una ocasión menciona, la palabra es muy específica, y dice, comienza el versículo 3, en la última fracción, dice, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Repite conmigo, por favor. En aquellos días escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque un sacerdote, un padre que no está bien canalizado con Dios, su antenita no la tiene conectada con el orden de Dios, y ha perdido la disciplina hacia sus hijos, ha perdido el orden, ha perdido el establecimiento. Como bien fue reprendido por otra persona que tuvo que llegar y le dice, no estás haciendo lo correcto, no estás disciplinando a tus hijos como deben ser disciplinados. Entonces yo te pregunto, ¿esa persona puede ser usada por Dios? Había perdido todo el sentido de una relación estrecha con Dios, a tal grado que dejaba que sus hijos sabía que estaban pecando y les hacía una reprensión muy pequeña o muy débil. Hijos, no es bueno lo que están haciendo. Ya, compórtense bien. Dense sosiego, mijo. Así, suavecito. Sí saben lo que es sosiego, ¿no?
Estos los que están aquí no saben qué es eso. Son de otra generación. Ese tranquilo, apacible, pero no fue una reflexión severa. Bueno, como dice la Escritura, que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios, no había profecía, no había palabra. ¿Quién era el encargado? El sacerdote. En otras palabras, el sacerdote andaba en otro rollo, en otra onda, estaba perdido. No estaba conectado con Dios. Pero por ahí había un chavito que había sido llevado de una edad muy temprana a esa casa, a la casa de Dios, y él iba creciendo. Y un día le dice: oye, Eli, escuché una voz, ¿tú me hablaste? No, mi hijo, vete a dormir. Y otra vez iba: Eli, ¿me hablaste? No, mi hijo, váyase a dormir. Y otra vez: ¿me hablaste? No, posiblemente es Dios que te quiere hablar. Dile: Señor, heme aquí, aquí estoy, tu siervo escucha. Entonces Samuel se va y para la oreja, pone su antena, lo que no había hecho el sacerdote en muchos años, se conecta con Dios, saca su antenita y se conecta y dice: Dios, aquí estoy, ¿qué quieres? Y comienza a hablar Dios con este joven, con este pequeño. ¿Y qué crees que le dice? Le revela la condición. Quizás él ignoraba, quiero pensar, un jovencito, que a veces, como ustedes saben, no nos percatamos de lo que sucede afuera. No nos percatamos, no vemos la dimensión de un problema, de algo grave, de algo inmoral. ¿Sí me doy a entender, chavos? O sea, a veces no podemos entender, sobre todo los más pequeños, qué tan inmoral, qué tan falta de respeto y irrespetuosa es aquella acción que puede tener una persona. No la ligamos, no la entendemos. Quiero pensar que el joven Samuel no sabía ni qué show, pero Dios le habla y le revela la condición del sacerdote y la condición de sus hijos. ¡Wow! Qué tremendo que Dios pueda usar a un jovencito para traer una dirección a algo, a alguien, una instrucción, un llamado. Así es que, chavo, yo te puedo decir algo. Cuando la Escritura dice que Dios, que honremos a nuestros padres, simple y sencillamente es porque Dios quiere usarte a ti también como un canal de bendición para tu familia. Eso es extraordinario. No es nada más obedécenos porque ya y nada más ya y para siempre amén. No, es que hay una retribución de parte de Dios. Algo va a venir de parte de Dios cuando nosotros obedecemos. Papá, mamá, que tenemos a nuestros padres, honrarlos a ellos, va a venir una retribución a nuestra vida. De verdad. Si tú tienes a tu padre, a tu madre ya mayor, honra lo que es honrarle cuando puedas bendecirle con una despensa, dinero en efectivo, y le puedes decir: mamá, papá, vete a pasear a donde quieras, hazlo. Esas son maneras de honrar, no es el todo. Honrarle también es brindarle tiempo, estar con ellos, ver por ellos. Lo tenemos que hacer. Eso es honrar. La honra a los padres nunca se acaba hasta que ellos parten de esta tierra y no tengas ese compromiso de honrar. Mientras vivan, pues tenemos que honrar. Amén. Mientras vivan, esté tu condición con ellos como esté. Si estás peleado, peleada con tu padre, con tu madre, a Dios no le interesa. Dios te pide que les honres. Amén. En ello hay sabiduría. Así es que se arma Dios de este jovencito y comienza a hablarle y le revela la condición. Y Elí, en el capítulo 3, en el versículo, a partir del versículo 16, se acerca con este joven y dice: oye, dime, ¿qué te dijo Dios? A ver, no, si estoy bien, más adelante. Sí, en el versículo 17 dice: Elí le dijo toda la palabra, dice: no me cubras nada, dice que te la descubre, la pone de entendido hacia él, ¿verdad? Acerca de sus hijos, de la inmoralidad, de la falta de corrección, como el sacerdote estaba actuando, y la reprimenda en particular. A ver, ¿qué tenemos aquí?
binoculares. Fíjate bien, versículo 11, lo que le dice Dios a Samuel. He aquí yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y lo mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Como que no se la reveló del todo al niño, al joven. Dice, por lo que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. No había nada en la tierra que pudiera traer un perdón sobre la vida de estos jóvenes y sobre la vida de él. Dios lo había establecido. Dice la Escritura, porque este hombre, este padre, no ha sido estorbo a sus hijos. Mira, jovencita, yo sé que cuando papá está ahí diciéndote, oye, no hagas esto, no hagas aquello, ¿sabes qué es lo que están haciendo ellos? Están tratando de poner un redil en tu vida por tu seguridad. A eso se le llama tratando de ser estorbo, de orar por ti, de interceder por ti, de redireccionar tu vida. Y Samuel nunca lo hizo. Y por cuanto Samuel no lo hizo, viene esta palabra, esta profecía, y le dice, vas a ser borrado, y no habrá pecado que sea perdonado, y tus hijos morirán. Wow, cuando yo escucho esa palabra, que ellos habrán de pagar con su vida, los pequeños, yo digo, Señor, yo no quiero morir, porque la falta de honra últimamente produce muerte. Eso es lo que hace, la falta de honra a Dios, la falta de honra a nuestros padres produce muerte, y yo no quiero morir. Así es que este muchacho le revela todo al papá, al sacerdote, ¿verdad? Y ahí como que queda la palabra establecida. Te platico rapidísimo. Cierto día se van el pueblo de Israel, se van a la guerra, van a pelear contra los filisteos. ¿Y qué crees? Resulta que los filisteos vencen a los del pueblo de Israel. Mueren 4,000 hombres. Digo amigo, 4,000 hombres mueren. Y el sacerdote Elí, cuando se entera de todo ello, dice, bueno, no, dice, traigamos el arca a nosotros, el arca de Dios. El arca de Dios era un simbolismo de la presencia de Dios, en la cual estaban las tablas de la ley, estaban la vara de Aarón que había reverdecido, y había una porción del maná con la cual Dios había alimentado a su pueblo Israel. Entonces, dentro de esa arca había como un historial de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Amén. Y era una gran representatividad, era tener la misma presencia de Dios en medio del pueblo, literalmente. Era la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, cuando dicen, traigamos el arca entre nosotros y vamos nuevamente a pelear contra los filisteos. Y qué cosas, hermano. Dice el capítulo 4, esto lo puedes leer con calma, pero van nuevamente a pelear contra los filisteos, pensando que la presencia de Dios estaba entre ellos. Y ese día, los filisteos dicen, cuando llega el arca, se empieza a escuchar un jubileo entre el pueblo de Israel, unos aplausos. Yo creo que empezaron estos, dice que la tierra tembló cuando empezaron los filisteos, cuando escuchaban el grito del pueblo de Israel, dice que la tierra tembló. Imagínate, o sea, cómo gritó la gente. ¿Cuántos eran de Israel? Un pitipuchal y un poquito más, que la tierra tembló, pum, pum, pum. Y los filisteos dijeron, no, pues es que Dios está con ellos, se han traído el arca. Pero ¿sabes qué dijeron los filisteos en el versículo 9 del capítulo 4?
Dice, esfuércense, filisteos, y sed hombres, para que no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. O sea, lo que dijeron al estilo mexicano. No somos machos, pero somos, no, al revés, más bien dijeron, no somos muchos, pero somos machos. O sea, somos hombrecitos. Porque eran menos los del pueblo, los filisteos eran menos. Salieron con esa hombría, salieron a pelear, y 30,000 hombres de los hebreos murieron ese día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué murieron si tenían el arca entre ellos? Dice la escritura que cerca del arca iba Ofni, el marciano ese, Ofni y Finehas, su hermano. ¿Por qué murieron si estaban tan cerca del arca, tan cerca de la presencia? ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo tener la palabra de Dios en mis manos que tenerla en mi corazón. No es lo mismo. Ellos tenían el arca en sus manos. Estos dos hombres irreverentes, pecadores, que cometían infinidad de ilícitos en la congregación, abusando de las doncellas. Ellos, yo te había dicho, no tenían una revelación directa por Dios. Tenían a Dios en sus manos, como hoy tú lo puedes tener. Lo tenían así, tanto como tú lo puedes tener, pero no lo habían transmitido a su corazón. Esa era la gran diferencia. Ese pecado de estos hombres llevó a que todo el pueblo murieran 30,000. O sea, cuando yo cometo algo está mal delante de Dios, tengo por seguro que te vas a llevar, vulgarmente lo digo, entre las patas a otro. Cuando nosotros pecamos y andamos caminando en una condición ilícita delante de Dios, nos llevamos entre los pies a otros. Te llevas, los que comienzan a cometer relaciones sexuales indebidas, fuera de tiempo, después sabes, igual nunca saben si van a afectar a que vaya a ser su pareja para toda la vida. Entonces el pecado afecta a otros. Ahora, que Dios borra nuestros pecados, sí, es cierto, pero entiende una cosa, las consecuencias las tenemos que pagar. Estos hombres había sido establecido por parte de Dios que sus consecuencias no iban a ser borradas. Hoy tú y yo podríamos venir delante de Dios, arrodillarnos, tener una relación íntima con Dios, meternos al arca, meternos a la presencia, pero también la podemos portar nada más en nuestras manos. Te quiero leer unas fracciones, porque es importante que se vea. Yo creo que es bueno considerarlo. No lo dice solamente la Biblia, la dice la infinidad de pensadores. Hay proverbios chinos acerca de la honra a los padres. Hay un proverbio oriental que dice bien, fíjate así, escucha: gobierna bien tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto debes a tus padres. Hasta que no críen ustedes hijos, chavos, se van a dar cuenta de cuánto le debemos a nuestros padres. Es cuando dices, mi papá tenía razón. Es cuando dices, oh, sus palabras que a veces tanto me pesaban, tanto me cansaban, a veces me hostigaban, pero vas a dar la razón a tus padres. Hay un hombre, un escritor español, Enrique Gardiel, dice: por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca será tan severo como un hijo está juzgando a su padre. No es lo mismo.
vuelvo a decirlo, por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Nunca será lo mismo. No, por eso te digo, hemos perdido esa desigualdad. Queremos estar igual. A veces sentimos que somos juzgados por papá o mamá. Posiblemente sí, pero tú nunca juzgues a tu padre. No es lo mismo. No podemos decir, es que tú me dijiste la otra vez. Es que a papá y a mamá no se le puede juzgar. Eso lo entienden bien los judíos. Y yo creo que debemos de retomar esta posición en la iglesia. Yo quiero pedirte que cierren tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. ¿Alguien me puede decir a qué ojos? Gracias. Vamos a pedir, Señor. Yo quiero pedirles, vamos a ponernos en pie. Sé muy consciente de lo que Dios ha hablado a tu vida esta mañana. Y si eres un joven o si eres un padre de familia, pero aún tienes a tus padres, yo quiero pedir que medites en esto, porque esto es para nosotros. ¿Cuánto hemos honrado a nuestros padres? ¿Cuánto les hemos honrado? Señor, venimos delante de ti y no podemos ver otra manera de hacernos de lado, sino solamente entender lo que dice tu Escritura a través de tu palabra en Efesios, que es necesario que obedezcamos a nuestros padres, porque esto es justo. Honrar a nuestros padres, a papá, a mamá, que es el primer gran mandamiento con todos, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Ese es el deseo de tu corazón, Señor. Queremos pedirte perdón. Nos ponemos a la brecha, Señor, y hoy tan solo abrimos nuestra vida y te decimos, Señor, sana nuestro corazón, sana toda herida que haya en nuestro corazón, que esté produciendo esta falta de honra, que esté produciendo esta falta de atención en nuestra vida para honrar a papá y honrar a mamá. Dile, Señor Jesús, sana mi corazón, sana mi tierra. Perdóname, Señor, porque no he recibido el consejo, no he recibido el mandamiento, no he recibido la instrucción de mis padres, la he menospreciado. Perdóname, Señor. Quiero pedirte que orientes mi vida hacia lo mejor, Señor, a salir adelante, a crecer, a ser próspero. Señor, esto es lo que dice tu Escritura. Yo quiero la bendición tuya, la deseo abrazar. Y por ello, Señor, hoy dispongo mi vida para honrar a mis padres, Señor, para abrazarles en honra y abrazar tu nombre, que es sobre todo nombre, poder poner en altos a mis padres, a mis abuelos, al resto de la familia, a los tíos. Señor, ayúdanos, Señor, necesitamos de tu bendición. Necesitamos de tu bendición, Señor. Padre, hay una corriente muy fuerte que viene del mundo, que como veíamos la semana pasada, es la corriente de los nicolaitas, que dice que filtramos, que involucramos, combinamos las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y hoy hemos menguado, hemos dejado de hacer lo que es necesario hacer, porque el mundo ha tenido cierta influencia sobre nosotros. El mundo nos ha dicho: ¿para qué le honras? ¿Para qué obedeces? ¿Para qué les sirves? ¿Por qué tanto te comunicas con ellos para pedir un permiso? Y el mundo quiere influenciar sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a renunciar a ello, Padre. Hoy quiero pedir, Padre, que tengamos la habilidad, la capacidad, Señor, el poder y el dominio propio, Señor, para retomar nuestra posición en la dirección que tú quieres, en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia que vino por primera vez. Bendice su hogar. Trae bienestar a ellos, Señor.
Que tu palabra entre y predomine sobre sus vidas. Sé tú el Rey y Señor sobre cada uno de ellos. Sean bendecidos, Señor, sus caminos, su entrada y su salida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Te amamos. Te amamos. Padre, queremos pedirte que nos lleves con bien. Guíanos con bien, Señor, hasta el lugar que tengamos en esta tarde de destino, sea nuestro hogar o otro lado. Llévanos con bien. Tan solo podemos decir que tu presencia esté con nosotros, Señor. Que tu presencia esté entre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Me puedes dar un gran aplauso?